Hola, quiero mostrarte cómo representar un estado de tesorería proyectada a través de la Multilevel Matrix en Power BI. Esto nos permitirá analizar con mayor claridad la información y optimizará la comprensión y la toma de decisiones. Observa, te muestro en pantalla un estado de flujos proyectado a través de la matriz tradicional de Power BI. Aunque representa una información de gran relevancia, no se muestra de forma clara la importancia de cada partida dentro del estado. Ahora observa la misma información representada en una multilevel matrix. En la pantalla puedes observar cómo el flujo proyectado de tesorería se organiza con jerarquías claras. Los saldos iniciales y finales del periodo se destacan con colores y estilos que los diferencian del resto de los datos. Además, los flujos de actividades operativas y de financiación se agrupan y jerarquizan, facilitando la interpretación visual. La verdad es que el cambio entre una y otra es enorme. Veamos cómo conseguir este resultado. Voy a abrir un modelo de tesorería en Power BI Desktop. En él tengo varias tablas de hechos, pero la que nos interesa en este momento es la del diario de tesorería. En esta tabla tengo los diferentes orígenes de cobro y pagos con sus correspondientes vencimientos, como los cobros de cliente o los pagos de nómina. Se trata de un modelo en estrella perfectamente organizado. Ahora voy a ir al lienzo. Incorporo mi medida específica de estado de flujos proyectados. Ahora incorporo el nivel 1 de mi dimensión EFP, que clasifica los orígenes de cobros y pagos en las diferentes partidas. Vamos a convertir nuestra visualización en una matriz estándar de Power BI y ordenamos por el concepto, en lugar de por el importe. Finalmente incorporaré en las columnas de mi matriz el atributo de ejercicio mes de mi dimensión calendario. Ajustaré mi visualización para que encaje bien en mi lienzo. Observa, tengo un estado financiero de enorme valor, pero no se visualizan bien las diferentes jerarquías de datos e impide una visualización clara orientada a la toma de decisiones. Ahora voy a cambiar el objeto visual. Voy a objetos visuales y selecciono el de la Multilevel Matrix. En la fila estará el nivel 1 del estado proyectado y en columna el ejercicio mes. Simplemente voy a incorporar el atributo de nivel visual en el compartimento correspondiente. Observa cómo se habilitan los diferentes niveles visuales intrínsecos en mi modelo de datos. Y es que cada registro de mi estado proyectado corresponde con un nivel visual en función de su jerarquía. Comenzaré configurando el nivel visual 0, que corresponde con el efectivo en el inicio del periodo. Cambiaré el color y el tamaño de letra, su fondo e incluso su tamaño para diferenciarlo de ítems con menor jerarquía. Ahora controlaré el alto de la fila y le daré margen superior e inferior, una de las características que más me gustan de nuestro objeto visual. Además, le daré un borde superior e inferior y controlaré las características de estos bordes. Ahora haré lo mismo con el nivel visual 1, que corresponde con el efectivo al final del periodo. En este caso voy a diferenciarlo claramente del nivel anterior, por lo que le daré un color inverso, en este caso verde oscuro con letra en blanco. Igualmente jugaré con los márgenes para obtener una diferenciación visual que sea relevante. Observa cómo se aprecia estos dos ítems en la parte superior de nuestra matriz. Sigamos avanzando. Ahora es el momento de dar formato al nivel visual 3. Este hace referencia a los totales de flujos procedentes de operaciones, financiación e inversión. En este caso optaremos por fondo blanco y resaltaremos su jerarquía a través de los márgenes superiores e inferiores
y a través de un borde superior de color oscuro. Igualmente, pondré un borde inferior de color negro. Además, optaré por resaltar este borde dándole un grosor de 4 y convertirlo en un borde de doble línea continua. Esto hace que este nivel visual alcance una gran jerarquía dentro de la matriz. Ahora configuraré los ítems de nivel 4. Estos hacen referencia a las diferentes partidas en las que se descomponen las distintas actividades. También optaré por fondo blanco y letra oscura, pero en este caso voy a jugar con la sangría de fila. Voy a darle un valor de 5. Observa cómo este juego visual enfoca claramente la jerarquía de la que proceden estos flujos de tesorería. Finalmente configuraré el nivel visual 5, que hace referencia al flujo de caja neto del periodo. Le daré un fondo gris y letra de tamaño 12 y en negrita. También jugaré con el margen superior para diferenciarlo claramente. Para terminar de configurar el estado de flujos proyectados, daré formato a los encabezados de columna. Optaré por un fondo blanco, fuente oscura y aumentaré su tamaño de letra. Aumentaré su altura de celda y también fijaré el encabezado. Igualmente le daré un borde inferior de un grosor de 4 y de doble línea continua. Para finalizar, deshabilitaré los totales de columna, que en este caso no aportan ningún valor añadido. Y aquí tienes el resultado de representar el estado de flujos proyectados a través de la Multilevel Matrix. Los niveles visuales están claramente diferenciados. Efectivo al inicio y final del periodo aparece destacado en colores, facilitando identificar rápidamente el saldo inicial y el proyectado. Flujo de caja operativa y financiera está jerarquizado, con cada concepto alineado en su categoría correspondiente. El flujo de caja neto se resalta como la conclusión final del análisis, destacando su relevancia. Esta estructura visual no solo organiza los datos, sino que los hace comprensibles de un solo vistazo, optimizando el análisis y la toma de decisiones. No obstante, quiero hacer una serie de consideraciones importantes antes de finalizar. En primer lugar, informarte que si deseas una formación completa sobre el uso de la Multilevel Matrix, tenemos disponible una lista de reproducción exclusiva en nuestro canal de YouTube. En pantalla te muestro cómo acceder fácilmente a esta lista, donde encontrarás tutoriales detallados para dominar esta herramienta. En segundo lugar, indicarte que el estado financiero proyectado que hemos trabajado en este vídeo se ha creado utilizando la técnica de estados agregados, una metodología clave para estructurar y analizar flujos financieros. Si quieres aprender esta técnica y mucho más, ponemos a tu disposición el curso completo. Gestión avanzada de estructuras financieras con Power BI, compuesto por 3 temas principales. Empezamos con la introducción a los estados agregados. Aprende a estructurar datos financieros con agregaciones jerárquicas para simplificar el análisis de grandes volúmenes de información. Continuamos con los estados calculados con grupos de cálculo. Descubre cómo crear estados financieros dinámicos mediante medidas y agrupaciones avanzadas para personalizar informes. Y finalizamos con la optimización con tablas calculadas. Mejora la eficiencia y flexibilidad de tus informes financieros utilizando técnicas avanzadas en Power BI. En tercer lugar, te invito a unirte a nuestro club. Puedes suscribirte de forma gratuita en modalidad free, lo que te permitirá acceder al curso completo en formato OneView. Es decir, puedes ver el curso completo, pero cada video puede verse una sola vez. Te muestro los pasos para inscribirte en modalidad free. Más adelante, si deseas disfrutar sin limitaciones, puedes optar por una membresía superior que desbloquea todos los recursos y ventajas.
Nuestro club es más que una plataforma educativa. Es una plataforma de recursos diseñada para acelerar tus proyectos con Microsoft Power Platform. Si te suscribes, podrás disfrutar de la Multilevel Matrix como uno de los muchos recursos exclusivos disponibles para nuestros miembros. Todo está pensado para que tengas acceso a herramientas y formaciones que impulsen tu productividad y optimicen tus resultados.